Buenos días chicos, en este video vamos a tratar algunos ejercicios donde se aplican los teoremas de congruencia de triángulos. Hay que recordar que los tres teoremas que hemos visto en clase son el teorema LLL, el teorema ALA y el teorema LAL. Bien, en este caso, en esta sesión vamos a hablar sobre este teorema en particular, sobre este triángulo en particular, donde te pide determinar si los siguientes triángulos son congruentes y en su caso encontrar los valores de x y de y. Entre los datos que me están proporcionando como datos del ejercicio, el segmento NP o el segmento NP es el de abajo, mide 8 unidades, el segmento MO mide 8 unidades y además el segmento MO es paralelo con el segmento NP. Entonces, al ser paralelo significa que no se van a cruzar en ningún punto. Y además tienen la misma longitud. Si tienen la misma longitud, quiere decir que yo puedo recorrer este segmento MO paralelamente y colocarlo encima del segmento NP. Si hacemos eso, entonces ambos segmentos van a coincidir de manera exacta. Bien, entonces entre los datos que me están proporcionando, el primer dato es que la longitud del segmento MO es igual que la longitud del segmento NP. Ese es el primer dato que me están proporcionando. Además, el ángulo MON es igual que el ángulo PNO. El segundo dato que me están dando es aquí está el ángulo, la medida del ángulo MON es igual que el ángulo PNO. Entonces, bueno, tenemos esos dos datos. Ahora, el segmento, en este caso NO, es un segmento común para el triángulo NMO y para el triángulo NPO. Como este segmento es un lado común, entonces vamos a colocarlo aquí. El siguiente dato que tengo proporcionado a partir de esto es que ON, este segmento, es común para el triángulo MNO y para el triángulo OPN. Entonces tenemos esos tres criterios que yo puedo establecer, por lo tanto, para verificar la hipótesis del teorema. Y bueno, en este caso, como los datos que están proporcionándome son un lado, un ángulo y un lado, entonces estamos verificando que se cumplen las condiciones del teorema lado, ángulo, lado. Tenemos este lado, que voy a señalar ahorita en color amarillo, coincide con este lado de acá. Después, este lado de aquí es común para ambos triángulos. Bien, y el ángulo que se encuentra entre ellos dos, es decir, este ángulo de aquí de en medio, es el ángulo correspondiente al ángulo entre los dos lados respectivos de los triángulos, ¿no? Así que se verifica que se cumplen las condiciones del teorema LAL y por esa razón los triángulos MON o MNO y el triángulo OPN, ambos triángulos son congruentes. Dicho eso, entonces al ser congruentes los dos triángulos, bueno, ya sé entonces que este lado es el homólogo de acá, este lado tendría que ser necesariamente el homólogo de este lado porque el lado común pues es homólogo entre ambos triángulos y por lo tanto los ángulos este y este ángulo van a ser homólogos, el ángulo que se encuentra en O y el ángulo que se encuentra en N, y por lo tanto el ángulo del vértice M es el que tendría que corresponder con el ángulo que se encuentra en P. Entonces directamente de aquí, a partir de que hemos establecido la congruencia, pues el ángulo en P tiene que ser igual que el ángulo en M, es decir, que el ángulo P tendría que ser igual a 55 grados, ¿sí? Y finalmente me hace falta, es decir, este sería Y aquí, y finalmente me hace falta calcular el valor del ángulo X. Ahora, el valor del ángulo X lo puedo sacar por las propiedades de los triángulos, porque ya sabemos que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados. Así que 55 más 76, esa cantidad
55 más 76 se la vamos a restar a 180. Por lo tanto, lo voy a escribir aquí abajito, de este lado. X tendría que ser 76 más 55, que nos da 131, y se lo restamos a 180. Es decir, X vale 49. Y con esto concluimos este ejercicio. En este ejercicio me están dando los siguientes datos. El segmento AB es paralelo con el segmento BDF, o sea, esta línea de aquí de abajo es paralela con esta línea de acá. AC, este segmento de aquí, es paralelo con este segmento de acá. Y CB es congruente con DE, es decir, CB, esta distancia de aquí a aquí, es congruente con esta distancia de aquí a acá. O sea, son iguales, tienen la misma longitud, si las pones encima van a coincidir. Demostrar que el triángulo ABC, el triángulo de arriba, es congruente con el triángulo DFDE, el triángulo de abajo. Entonces, entre los datos que me están proporcionando en este ejercicio, bueno, de entrada, yo puedo concluir que el ángulo C es congruente con el ángulo E. Es decir, este ángulo C que se encuentra aquí es congruente con este ángulo de acá. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver la razón. La razón es la siguiente. Resulta que los lados AC y EF son paralelos. Es decir, este lado de aquí es paralelo con este lado de acá. Y la recta CE es una recta secante. Entonces, si lo aislamos el problema, tendríamos algo así, de esta forma. Quiere decir que el ángulo que se encuentra en la parte de abajo, esta línea corresponde con CE, y por lo tanto, en esta posición de aquí tendríamos el ángulo C, y en esta posición de acá tendríamos el ángulo E. Entonces, los ángulos serían alternos internos. Por esa razón, el primer dato que tenemos es que el ángulo C es igual que el ángulo E. Muy bien. Vamos a analizar otra característica del ejercicio. Ahora, a partir de los datos que me están proporcionando, directamente sabemos que el segmento CB es congruente con el segmento DE. Muy bien, eso es un dato que viene de la hipótesis. CB es congruente con DE, o sea que son iguales, tienen la misma longitud. Entonces, podemos establecer la congruencia entre otro par de ángulos. Voy a cambiar el color para diferenciar las cosas. En este caso, los ángulos que son congruentes van a ser el ángulo B y el ángulo D. El ángulo B, que se encuentra en esta posición, y el ángulo D, que se encuentra en esta otra posición, son congruentes. ¿Por qué? Bueno, resulta que los lados AB, en este caso este segmento de aquí, voy a señalarlo, y por lado, el lado CE, ¿no es cierto? El lado DF, este de acá, son paralelos. Si lo aislamos, vamos a colocarlos de este lado, así más o menos se van a ver. Estos dos lados están cortados por la secante CE, esta misma. Resulta que este ángulo que está aquí se encuentra en la posición de B, y este ángulo que está acá se encuentra en la posición de D. Entonces te das cuenta que al ser cortados por una secante las dos líneas paralelas, pues me forma un par de ángulos que son alternos internos. Es la misma razón por la que establecimos la congruencia en la posición número 1, ¿no? Entonces, el tercer dato es que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Bien, una vez que hemos establecido esta congruencia, entonces hemos verificado que se cumplen las siguientes condiciones entre los triángulos. Tengo un ángulo, otro ángulo y un lado. Si te das cuenta, el segmento CB es congruente con el segmento DF. Entonces, esos dos lados, ambos triángulos son homólogos, y además los ángulos que son conectados en cada triángulo por ese mismo lado son homólogos. Por lo tanto, con esto podemos llegar a la siguiente conclusión. Si aislamos los triángulos, me voy a dar cuenta que para el triángulo de la izquierda, en el triángulo de la izquierda vamos a tener más o menos esta figura geométrica, algo así. Este ángulo y este ángulo
y el lado de abajo son los que se van a verificar como congruentes con el otro triángulo que voy a dibujar del otro lado por acá, así más o menos. Entonces te vas a dar cuenta que este lado de aquí de abajito y estos dos ángulos son los que van a ser homólogos en ambos triángulos. Entonces se verifica el teorema ángulo lado ángulo, lo cual implica que ambos triángulos son congruentes, es decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo FDE. Y aquí concluimos con este ejercicio.